Recording is on. Muy bien, continuamos con la lectura de el texto de Grigori Grabovoi del día 28 de febrero del 2002, Formación de la estructura del propio pensamiento, según el principio de autorrestauración y el principio de gestión de eventos. Continuamos. Dice, la siguiente solicitud se expresa de esta manera. Deseo aprender tecnologías, específicamente tecnologías de salvación universal, autorrestauración y desarrollo armonioso. Respuesta. En primer lugar, para aprender es necesario construir una secuencia de eventos que estén orientados hacia la realización, es decir, crear una base realizable en el nivel físico. Esto implica establecer elementos de acceso a los sistemas de aprendizaje, asignar tiempo correspondiente y crear estructuras externas de eventos, ya sea un aprendizaje basado principalmente en literatura, un aprendizaje presencial o similar. Para resolver esta tarea desde la perspectiva de la esfera de macrosalvación o macrogestión, lo primero que hay que hacer es identificar la estructura de la salvación universal. La esfera de macrogestión o macrosalvación es bastante individual, dependiendo del momento de acceso a ella. En este caso, dado que se trata de salvación universal, autorrestauración y desarrollo armónico, esta esfera debe incluir completamente estas funciones planteadas. El acceso a la esfera implica determinar sus coordenadas. En este caso, se utiliza un principio diferente. El acceso se forma en función de las tareas de la esfera. En la práctica, esto puede hacerse de manera bastante simple. Tomen la solicitud y, por ejemplo, asignen la esfera de macrosalvación cerca de la superficie del texto o visualicen el texto con un brillo, de modo que el acceso a la esfera pase por un punto adyacente a la solicitud destacada. Este es el primer elemento, la esfera de macroregulación o macrosalvación. En este caso se identifica considerando que este brillo óptico abarca precisamente todos los elementos relacionados con la salvación universal. El principio espiritual para determinar las coordenadas de la esfera es el principio que aquí se menciona, el de la salvación universal. Una vez que identifican la esfera y establecen la tarea de aprendizaje como una tarea privada, el paso hacia esta tarea, para los presentes en la sala y para quienes utilizan esta tecnología, constituye un vector unificado que incluye la resolución de dicha tarea. Para la persona que escribió la solicitud, y aquí me refiero a ella de manera no personalizada, porque quiero que analicen las tareas específicas de forma universal, el enfoque debe centrarse en el vector del conocimiento y en la transmisión de tecnología de la gestión. Por lo tanto, el trabajo debe realizarse incluso para quien escribió la solicitud, de manera que beneficie a todos, ¿verdad? Puede extenderse a todos. Si hablamos de aprendizaje y considerando el primer ejemplo relacionado con la curación, como la normalización de la función renal, debemos tener en cuenta que si queremos gestionar la primera solicitud, la esfera de gestión privada puede representarse como un número. Este número puede ser bastante simple. Al tomar la primera y la segunda solicitud y destacar, por ejemplo, el número 5, obtenemos niveles de gestión bastante efectivos. ¿Por qué 5? Pueden reflexionar sobre esto en casa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, después de que termine esta reunión,
Por eso pienso en algunas cosas que no se explican completamente. Pienso que algunas cosas que no se explican completamente deben analizarlas en el futuro. Anótenlas en algún lado y piensen. ¿Por qué el número 5 es un elemento conector entre dos elementos de gestión? Esta es una tarea para el hogar. Ok, este rato que tú terminas de dar la respuesta a esta pregunta, eh, empecemos a analizarlo y empecemos a hacerle la gestión con más claridad. Entonces, lo que vamos a lograr comprender y lograr alcanzar el objetivo es de aprender tecnologías, específicamente las tecnologías de la salvación universal, la autorrestauración y el desarrollo armónico. Entonces, esta práctica, esta gestión está dada por Grabovoi para alcanzar este objetivo. Aprender tecnologías, específicamente de las tecnologías de la salvación universal, la autorrestauración del cuerpo y el desarrollo armónico. Y aquí Grabovoi nos dice que para poder lograr este objetivo, para poder aprender, es necesario construir una secuencia de eventos que estén orientados hacia la realización de esa tarea en base realizable en el nivel físico. Es decir, nosotros queremos autorrestaurarnos nuestro cuerpo. ¿Cuál sería la secuencia de los eventos? La secuencia de los eventos sería que nosotros podemos ver a nuestro órgano que fue extirpado, por así decirlo. Entonces, vemos que tiene el reflejo cuántico de ese órgano, a pesar de que no está presente en nuestro cuerpo, pero existe un espacio o existimos en algún punto en donde nuestro cuerpo ya tiene a ese órgano. Entonces podemos observar a nuestro cuerpo que ya contiene ese órgano, que ya está completo, que está sano, que está saludable. Incluso también podemos ver cómo nosotros vamos alcanzando este aprendizaje de estas tecnologías, vamos alcanzando la salvación universal, vamos viendo que toda la humanidad está en un punto de armonía máxima y vemos los eventos cómo empiezan. Empiezan en nosotros mismos. En primero, decidir realizar la tecnología. Ese sería el primer paso. El segundo paso, visualizar a nuestro cuerpo completamente restaurado, completamente saludable, ver cómo nosotros hemos adquirido esta sapiencia de estas tecnologías, vemos cómo la práctica día a día, la constancia nuestra nos ha permitido lograr nuestro objetivo. Entonces, vamos construyendo esta secuencia de eventos en nosotros mismos. Vamos observando esta secuencia de eventos que nos permiten llegar a la realización en base a un nivel físico, en base a que nosotros hemos alcanzado nuestro objetivo, no solo en nuestra percepción, en nuestro pensamiento, sino que lo hemos logrado en el nivel físico. Y esto implica establecer elementos de acceso a los sistemas de aprendizaje. ¿Y a qué se refiere con establecer elementos de acceso? Se refiere a que nosotros con nuestro pensamiento vamos observando la esfera de la gestión, vamos gestionando esto de 10 a 11 de la noche, donde hay mayor fuerza, mayor poder para lograr nuestros objetivos, donde nosotros vamos observando nuestros pensamientos. Si es que hubiera pensamientos de no poderlo lograr, los vamos transformando. Vamos utilizando secuencias numéricas para limpiar nuestra resistencia, para alcanzar nuestros objetivos, para saber que todo es posible. Entonces,
vamos viendo estos elementos de acceso a estos sistemas de aprendizaje. Vamos incluyendo, asignamos tiempo, vamos a hacerlo 2 veces por día, por decirlo de una manera. En la mañana, apenas me despierto, antes de levantarme de la cama, me doy unos 5 minutos y repaso mi gestión que quiero alcanzar. En la noche igual, antes de acostarme, antes de ya dormir, me tomo mis 5 minutos y vuelvo a gestionar. Si nosotros podemos en el día hacer más gestiones, perfecto. Pero pienso que las 2 gestiones en la mañana y en el acostarse deben ser inamovibles porque es cuando más tiempo tenemos para nosotros mismos. Entonces, vamos asignando el tiempo para nuestra gestión. Y vamos también a crear estructuras externas de eventos. Es decir, si yo necesito curarme de una enfermedad y sé que no puedo comer ciertos alimentos, pues voy a restringirme de esos alimentos. Si es que puedo poner música en la que puedo vibrar más alto, escuchar de pronto una sinfonía, música clásica que me va a armonizar, voy creando estas estructuras externas que me ayudan a lograr mi objetivo. Y ya sea un aprendizaje basado en la literatura o un aprendizaje presencial o algo similar. Por decir, yo estoy leyendo algo sobre meditación. No me quedo solo en meditar, me pongo también a hacerlo práctico. Si este momento estamos aprendiendo a hacer una gestión, no me quedo solo en la parte teórica, sino voy también haciendo la práctica mientras escucho y mientras comprendo esto y también voy ordenando mi tiempo. ¿Cuándo vamos a hacer nuestras gestiones? Y para resolver esta tarea, desde la perspectiva de la esfera de la macrosalvación, tenemos que observar delante de nosotros esa esfera de la macrosalvación. Tratemos de observarlo cada vez más en 3D. Está delante de nosotros a una distancia de 30 centímetros frente a nuestro pecho, pero no es una esfera en 2 dimensiones, sino 3 dimensiones. Tiene profundidad. Vemos como que si hubiéramos soplado una burbuja de jabón y se ha formado delante de nosotros esa burbuja de jabón, esa va a ser nuestra esfera. En esa esfera vamos a gestionar. Esa es la esfera de la macro salvación. Cada vez lo vemos con mayor claridad en nuestra mente. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar la estructura de la salvación universal. Es decir, en esta esfera ya observamos a toda la humanidad que está salva, a toda la humanidad que ha alcanzado el nivel de conciencia y que no hay peligro de destrucción. Y esta esfera de macro salvación es individual, es personal para cada ser humano y va a depender mucho del momento del acceso a ella. Vemos que todos los días, sea en la mañana, sea en la tarde, vamos a crear una esfera de macrosalvación. Y esta esfera va a ser diferente, va a ser individual, dependiendo del momento de acceso que nosotros tengamos a ella, porque de pronto en la mañana hemos tenido unos sueños muy bonitos, hemos pasado una noche muy reparadora, vamos a tener una gestión muy, muy buena. Y de pronto en la noche, bueno, llegamos cansados, estamos apurados, y de pronto no va a ser la misma intensidad que en la mañana, o viceversa. O simplemente, si hoy logré una gestión bonita, fuerte, poderosa, mi objetivo es que para mañana sea más bonita, más fuerte, más poderosa, y así siempre vamos a ir sumando para más, para mejorar. Y en este caso, se trata de la salvación universal.
Y ahí mismo se encuentra también la autorrestauración y el desarrollo armónico. Cuando observamos esa esfera, ahí ya está incluida en esa esfera nuestra autorregeneración. Ya está incluido el desarrollo armónico nuestro y de toda la humanidad, porque nosotros somos un pedacito pequeñito de toda la humanidad. Y si gestionamos para todos, nosotros estamos incluidos en esa gestión. Y esta esfera debe incluir completamente estas funciones planteadas. Nos damos nuevamente el tiempo para observar a nuestra esfera de macrosalvación y ahí está nuestro objetivo. Ahí está también lo que nosotros queremos alcanzar en esa esfera. Y el acceso a esta esfera implica determinar sus coordenadas. Y las coordenadas son siempre el tiempo en el que estamos en este instante, la fecha y las emociones que le ponemos al realizar la gestión. Esas son las coordenadas. Por eso cuando nosotros estudiamos los textos de Grabovoi, siempre estamos observando la fecha y si tenemos la hora en la que se dictó, mucho mejor, porque eso nos determina las coordenadas de creación de este texto. Y nosotros cuando gestionamos en este instante, podemos poner la fecha, la hora y nuestras emociones. Ya le ponemos las coordenadas a nuestra gestión. Y aquí se utiliza un principio diferente, que el acceso se forma en función de las tareas de esta esfera. En la práctica esto puede hacerse de una manera bastante simple. Entonces, por ejemplo, nos dice, asignamos a la esfera de macrosalvación cerca de la superficie del texto. Podemos mirar que tenemos aquí una hoja o imaginarnos que tenemos una hoja delante de nosotros y ahí se encuentra la esfera, cerca de la superficie de este texto, de esta enseñanza de Grabovoi, y visualizamos al texto, a nuestro conocimiento, a esta información que tiene un brillo, y de modo que el acceso a la esfera pase por un punto en el cual se une la solicitud que nosotros deseamos, se une la esfera y se une también el texto que estamos estudiando. Entonces, este rato visualizamos nuestro texto, encima del texto la esfera de la macrosalvación, y ahí también por un puntito se encuentra la solicitud, se encuentra nuestro objetivo de gestión. Este es el primer elemento, la esfera de la macrosalvación, que se identifica considerando que este brillo óptico abarca precisamente todos los elementos relacionados con la salvación universal. Nosotros miramos nuestra esfera, la vemos brillando, en nuestra visión óptica está brillando de un color blanco plateado, fosforescente, y ahí están todos los elementos relacionados con la salvación universal y está también ahí dentro nuestro objetivo por alcanzar. Y el principio espiritual para determinar las coordenadas de la esfera es el principio que aquí se menciona, que es la salvación universal. En esa esfera nosotros ya nos consideramos salvos, ya no hay ninguna amenaza, ya existe la salvación universal. Y cuando identificamos la esfera y establecemos la tarea de aprendizaje como una tarea privada, eso también hay que tener en cuenta y tenerlo bien claro, el aprendizaje es una tarea privada, es algo personal, algo que Dios nos dio en nuestro libre albedrío. Nosotros decidimos si queremos aprender o no. Nosotros decidimos si queremos poner en práctica esto o no.
Es una tarea privada. Los objetivos que nosotros queremos alcanzar son nuestros, aunque estamos también gestionando por toda la humanidad, pero tenemos un objetivo personal que es privado, que es nuestro, pero que es el paso hacia esta tarea. Para todos los que de pronto están presentes en este instante y para quienes también usan estas tecnologías de Grabovoi. Y aquí podemos observar que existe como una flecha, como un vector unificado y que incluye la resolución de dicha práctica, de dicha gestión. Esta flecha ya es la solución, es alcanzar nuestro objetivo. Entonces, en esta esfera observamos esta flecha en 3D, que tiene forma, que tiene profundidad, que es igual de un color blanco plateado. Observamos esa flecha y esta nos indica que hemos logrado nuestra gestión. Para la persona que había pedido, solicitado a Grabovoi que le enseñara esta técnica, dice aquí Grabovoi no se va a referir solo a ella, sino más bien a todas las personas, porque él está haciendo estas gestiones para que sean de forma universal, porque la inquietud de una persona es la inquietud de muchas personas. Entonces todos en algún momento también tenemos esa necesidad de adquirir estos conocimientos y siempre nos hemos preguntado esto. Entonces, y va a haber incluso muchas personas que también se van a preguntar. Entonces, la respuesta no es dirigida solo para una persona, sino es dirigida para toda la humanidad, para todos quienes se hayan preguntado esto. Y hay que concentrarnos también en esta flecha, en este vector, y verlo como el vector del conocimiento. Es una flecha que tiene conocimiento y que este conocimiento llega a nosotros, y también que por medio de este conocimiento y por medio de esta flecha transmitimos la tecnología de esta gestión. Al observar este vector también estamos transmitiendo la tecnología. Es como decir, este vector tiene luz y esa luz llegó a nuestra mente, llegó a nuestra alma, a nuestra percepción, y automáticamente conectamos con todas las personas que también buscan estas respuestas y vamos transmitiendo esta tecnología. Y el trabajo nos dice que tenemos que realizarlo para todas las personas, para que todos nos beneficiemos y también extender este conocimiento a todos. Y si hablamos de aprendizaje, hay que considerar el primer ejemplo relacionado con la curación como la normalización de la función renal, así como lo habíamos dicho ayer. Entonces vemos ahí que en esta esfera de macrosalvación está una esfera pequeña que es de salud, y la macrosalvación va a normalizar cualquier problema de salud, en este caso si es que es la función renal o cualquier otro problema que pueda existir. Y aquí hay que tener en cuenta que si nosotros queremos gestionar la primera solicitud, la esfera de la gestión privada puede ser representada como un número. Entonces, podemos representar a nuestra solicitud. Ayer hacíamos que nuestros objetivos los podamos visualizar en forma de figuras geométricas. Hoy nuestro objetivo, nuestra solicitud, lo podemos visualizar en forma de un número. Y este número puede ser bastante simple. Al tomar la primera y la segunda solicitud y destacar, por ejemplo, mi Grabovoi sugiere el número 5. Entonces, escribimos delante de nosotros el número 5 en 3D, en 4D. Es un número que tiene vida, es un número
que nos va a permitir alcanzar nuestro objetivo, es el número que está regenerando nuestro cuerpo, es el número que nos está dando conocimiento de estas tecnologías. Vamos a obtener, al observar este número, obtenemos un nivel de gestión que es muy efectivo. ¿Y por qué el número 5? En algún momento determinado, la respuesta llegará a nosotros. En este momento simplemente tenemos que contemplar ese número 5 y sabemos que la respuesta llegará. Simplemente tenemos que estar concentrados en encontrar la respuesta en nuestro interior, en nuestro espacio sagrado, en nuestra casa, en la mañana cuando estemos gestionando. De pronto el número 5 para mí es un número impar, que en la mitad se encuentra la divinidad, van 2 números antes, 2 números después, y en el inicio del número se encuentra nuestro porvenir. No sé, María Guadalupe es un poquito más experta en números, tal vez, ¿qué percibes con el número 5? Sí, para mí el 5 representa como esa parte nuestra que es la que gestiona mirando desde arriba, como esa parte administradora nuestra, ¿sí? Y es acceder a ese nivel que en algún aspecto es inconsciente, pero que a través de estas enseñanzas vamos accediendo cada vez más y nos volvemos más conscientes de esa parte nuestra, ¿sí? De esa como dimensión. Sería para mí el administrador, el arquitecto, el que gestiona, ¿sí? Sí, bueno, aquí Grabovoi nos da una pista, ¿no? Dice, el número 5 es un elemento conector entre 2 elementos de gestión. ¿Y por qué es el conector? Y bueno, ahí la respuesta llegará. Como que conecta lo consciente y lo inconsciente, algo así. Como que conecta lo sutil y lo concreto. Está en el medio y estaría como siendo ese conector, así como el 8, como que unifica todas las dimensiones, el 5 estaría por ahí como mirando un poquito desde arriba la parte concreta. Sí, bueno, también tendríamos que considerar que tenemos 5 dedos en cada mano, de las manos de los pies. No sé qué más se relaciona con el número 5. Pero bueno, cada uno lo puede, como dice acá Grabovoi, anotárselo y luego reflexionarlo de manera personal, que le resuena, ¿sí? El número 5. Pero sí él nos habla de un conector de 2 elementos de gestión, nos dice. Y continuamos. Dice, otra solicitud. Mejorar urgentemente la actividad productiva. Respuesta. Para realizar esta solicitud, la esfera de macrosalvación se forma como un sistema que considera de manera vectorial y en primera aproximación los procesos productivos. Por lo tanto, el elemento de acceso para formar esta esfera, en función de sus propias tareas, consiste en visualizar en su percepción los elementos productivos. ¿Qué perciben como producción? Ya sea una fábrica, un taller de costura o la producción como información. Esto es individual para cada persona. Simplemente identifiquen en su percepción cómo visualizan esa producción y así surgirá el primer nivel. En este caso hay otra técnica, la técnica de acceso instantáneo, que implica que la esfera de macrosalvación está más cerca en la percepción que la propia solicitud. Es decir, el siguiente paso es desplazar conscientemente la concentración de la solicitud más lejos que la esfera de macroregulación que debe estar más cerca. Esto significa que han realizado una gestión con la condición de estabilizar los procesos futuros. Primero, estabilizar el desarrollo de los procesos futuros
asegurando, por ejemplo, que la Tierra existe en el próximo segundo y que además los procesos en ella mejoren. Solo entonces abordarán la producción. Cuando hablamos de producción, presten atención a los factores que forman esta esfera. Los procesos productivos dependen significativamente de elementos personales. Intente realizar un análisis generalizado del concepto de producción, entre comillas. Es decir, es deseable generalizar. Al generalizar, surgirá una esfera productiva individual para cada uno, que a veces coincide con otras, pero la coincidencia de elementos en las concentraciones no es el objetivo principal. Al superponer la tarea de mejorar la actividad productiva con la esfera de macrosalvación, se pueden resolver tareas unificadas. Cada persona que desee obtener una solución para sus cuestiones privadas a partir de esta tecnología, ya sea de las solicitudes presentadas aquí, de pensamientos o de aplicaciones futuras, puede hacer algo bastante simple. El vector universal se encuentra entre el centro de la esfera de macrosalvación y su superficie interna. Al visualizar un rayo de luz que va desde el centro hasta la superficie interna de la esfera, tras superponer la solicitud, obtiene una acción sobre su propia tarea. Esta tarea puede colocarse específicamente en el camino de este rayo o simplemente recordarla. Esta técnica indica que cualquier acción positiva dirigida a resolver una solicitud específica en condiciones de universalidad de la transmisión de información creadora, como lo hace el creador, siempre lleva a que otras cuestiones existentes o dirigidas se resuelvan en paralelo. Si consideramos el orden mundial en su conjunto, como en una solicitud sobre la verdad del universo, podremos notar que, lógicamente, se deduce un elemento simple. La información en el mundo se desarrolla casi simultáneamente en el momento actual. Por lo tanto, si acceden al núcleo informativo de la situación, incluso a nivel óptico, observarán un brillo poderoso que se descompone en estructuras de eventos periféricos. Cuando realiza una creación, es decir, cuando realiza un nivel de gestión creadora, lo hacen en un nivel donde este brillo se convierte en un principio de gestión unificada y positivo para la solicitud que está iluminada y que existe realmente en el espacio de gestión. En consecuencia, a diferencia del pensamiento no gestionado, en el pensamiento gestionado es necesario formar sistemas muy cercanos al principio de actuar como actúa el creador. Si se trata de sanar, hay que crear el órgano, por ejemplo, como lo hizo el creador originalmente. Incluso se pueden crear órganos a distancia. Deben hacerlo informativamente, siguiendo la misma matriz que utilizó el creador inicialmente. Este principio es el más intensivo, y dado que el objetivo del creador es el desarrollo eterno, es el principio exacto para desarrollar la propia conciencia. Vamos a hacer nuevamente la práctica, a pesar de que con tu lectura ya hemos visualizado y hemos estado de cierta manera practicando ya lo que tú acabas de decir. Entonces, tener claro que esta gestión que vamos a realizar es para mejorar la actividad productiva. Y Grabovoi también nos dice que también podemos mejorar nuestra salud y mejorar absolutamente todo.
pero tengamos claro que vamos a mejorar la actividad productiva. Y para ello necesitamos nuevamente observar nuestra esfera de macrosalvación delante de nosotros, y esta se forma como un sistema que se considera de una manera vectorial y en primera aproximación los procesos productivos. En nuestra esfera vemos como que se estuviera pasando una película y cuáles son los procesos productivos. Para nosotros, ¿qué es un proceso productivo? Y vemos que los elementos de acceso para formar esta esfera en función de sus propias tareas. Por decir, si nosotros tenemos un negocio, si nosotros tenemos una empresa, ¿cuáles son los procesos productivos? En nuestra vida misma, ¿qué es para mí un proceso productivo? Producción de más mercadería, de más material, que haya mayor fluidez en el movimiento de los activos, de los pasivos, en el caso de que sea un negocio, en el caso de que sea nuestra vida en producción, mayor fluidez en las cosas que hacemos, que todo lo que estamos trabajando y elaborando sea de mayor productividad para nosotros y para el resto de las personas. Entonces, tenemos que observar qué es lo que nosotros queremos. Ahora, Sandra, acá también habla de la producción como información y esto que estamos compartiendo aquí en este instante es producción de información, porque estamos produciendo comprensión, ¿sí? Estamos aprendiendo y entonces esto también lo considera Grabovoi como producción, ¿sí? De información. Y cuanto más información tenemos, más podemos gestionar la realidad, ¿verdad? Así que también tenemos que tener en cuenta la producción como información, como por ejemplo aprender estas enseñanzas. Claro. Y también vemos que esto es individual para cada persona. De pronto para nosotros, para poder realizar una producción de información, ha sido necesario leer y tener una base de comprensión de lo que Grabovoi trata de transmitir a las personas. Y cuando ya tenemos esa base, hoy sí podemos decir, vamos a crear de pronto un video, vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a comparar con nuestro día a día. Miramos cuáles son los objetivos que queremos alcanzar a partir de este conocimiento y vamos produciendo esa información. Y como digo, lo podemos aplicar es en todo, en la información, en el conocimiento, en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, en todo. Y sabemos nuevamente que esto es individual para cada persona. Lo que nos toca sí es identificar con nuestra percepción cómo se visualiza esta producción. Y aquí empieza a surgir el primer nivel. Cómo para nosotros una cosa nos ha llevado a la otra. Y aquí ha surgido el primer nivel. Cuando empezamos a repasar las clases, cuando empezamos a fijar la información, cuando empezamos a querer compartir este conocimiento y las herramientas se fueron dando de a poco. Entonces vemos toda esa visualización que se dio en su momento y hoy incluso podemos ir visualizando qué nos hace falta, cuál sería el siguiente paso. De pronto ya crear un video, de pronto tener una experiencia, contarles ya los resultados que se han adquirido, hacer los testimonios, o sea, vemos cómo visualizamos nuestra fase de producción en esta información de transmisión de conocimientos o de lo que nosotros queramos alcanzar y lograr. Esa es la primera parte. Y también nos dice que hay otra técnica, que es una técnica de acceso instantáneo, en el cual la esfera de la macrosalvación está más cerca en la percepción de nuestra solicitud. Miramos esa esfera cerca de nosotros.
Y el siguiente paso es desplazar conscientemente la concentración de la solicitud más lejos que la esfera de la macroregulación, que esta está más cerca. Entonces miramos las dos esferas. La de la macro salvación está cerca de nosotros y la de nuestra gestión está lejos. Podemos ponerla por el cielo o más afuera y de pronto la de la macro salvación más cerca. Entonces vamos haciendo esta segunda técnica que nos dice que es mucho más fácil. Y al hacer esto, al visualizar estas dos esferas, lo que hemos hecho es una gestión con la condición de estabilizar los procesos futuros. Y para estabilizar el desarrollo de los procesos futuros, asegurando que la Tierra exista en el siguiente segundo. Y además para mejorar los procesos que van a abordarse en la producción. Es decir, como que le damos un espacio de infinidad, de eternidad, de que existe el siguiente segundo, el siguiente minuto, cuando colocamos nuestra esfera de gestión personal más alejada y la esfera de la gestión de la macro salvación más cerca de nosotros. Y cuando hablamos de producción, hay que prestar atención a los factores que forman estas dos esferas. Y los procesos productivos van a depender significativamente de los elementos culturales. Hay que realizar un análisis del concepto de producción. ¿Qué es para nosotros la producción? Es la duplicación, es la generación, de pronto son las fases, son los procesos. ¿Qué significa para nosotros producción? Es decir, es deseable y hay que generalizar, o sea, ¿qué es producción? Al yo producir ciertas cosas, estoy logrando los objetivos, estoy yendo más allá, expandiendo más mi conocimiento, expandiendo más mis límites. Eso de pronto puede ser producción o puede ser que cada uno tenga un concepto diferente. Y vamos a generalizar. Y aquí va a surgir una esfera productiva individual para cada uno. A veces vamos a coincidir y otras veces no. Pero en esta coincidencia de elementos en las concentraciones, este no es el objetivo principal. De pronto hay ciertas cosas que vamos a coincidir, otras no, pero vamos a observar esta esfera de productividad, esta esfera en donde estamos alcanzando nuestra gestión. Y al superponer la tarea de mejorar la actividad productiva con la esfera de la macro salvación. Vemos nuestra esfera de productividad, ya la hemos gestionado, la hemos visualizado, pero sin embargo hay un conocimiento que viene de Dios mismo y que tal vez nosotros no lo percibimos. Entonces colocamos la esfera de la macro salvación frente a la esfera de la productividad. La vamos a poner ahí, vamos a unificarla y ahí vamos que esta esfera de la macro salvación va a ayudarnos a resolver estas tareas. Y cuando nosotros queremos obtener una solución para una cuestión privada a partir de esta tecnología, de las solicitudes que aquí le han presentado a Grabovoi, de pensamientos o de aplicaciones futuras, se puede hacer algo muy simple. Aquí podemos observar un vector, una flecha universal que se encuentra en el centro de la esfera de la macro salvación. Dentro de la esfera está ese vector, dentro de la esfera está esa flecha. Y que llega incluso hasta la superficie interna, hasta el borde, topa esa flecha. Prácticamente esa flecha cubre todo lo que está dentro de la esfera de la macro salvación, ese vector. Y ese vector también lo visualizamos como un rayo de luz que va desde el centro
hasta la superficie interna de la esfera. Desde el centro hasta la superficie interna de la esfera va ese rayo de luz y aquí podemos suponer la solicitud. Tenemos que, tras suponer la solicitud, obtenemos una acción sobre la propia tarea. Y esta tarea puede colocarse específicamente en el camino de este rayo o simplemente recta. Visualizamos nuestra esfera de macrosalvación, visualizamos el vector que está dentro de la esfera de macrosalvación hasta el borde interno y desde el centro de la esfera de la macrosalvación observamos un rayo de luz hacia la superficie interna de la esfera y ahí vemos ya nuestra tarea solucionada. Esto nos va a permitir saber que nuestro objetivo de gestionar la producción, hemos logrado nuestro objetivo, porque la esfera de la macrosalvación prácticamente envolvió, prácticamente absorbió a la esfera de nuestra gestión sobre la producción. Y esta técnica nos indica que cualquier acción positiva dirigida a resolver una solicitud específica en condiciones de universalidad de la transmisión de información creadora, como lo hace el creador, siempre lleva a que las cuestiones existentes o dirigidas se resuelvan en paralelo. Es decir, cuando nosotros ponemos la flechita, ya estamos expandiendo el conocimiento. Cuando nosotros ya realizamos esta gestión de macrosalvación y paralelamente también nuestra gestión privada, ya estamos alcanzando y expandiendo este conocimiento a toda la humanidad. Y si consideramos el orden mundial en su conjunto como una solicitud sobre la verdad del universo, aquí notamos que se reduce un elemento simple. La información en el mundo se desarrolla casi simultáneamente en el mundo. La información del mundo se desarrolla en este instante. En este 10 a la menos 17 se desarrolla la información del mundo. Y si nosotros podemos acceder al núcleo informativo de la situación, vamos a acceder mentalmente al centro informativo de la situación desde nuestro nivel óptico, podemos observar un brillo muy poderoso que se descompone en estructuras de eventos periféricos. Vemos nuestra esfera de macrosalvación, entramos dentro de esa esfera al núcleo informativo de la situación, observamos con nuestra visión óptica y vemos cómo esto se va descomponiendo en estructuras de eventos periféricos. Y cuando realizamos una creación, es decir, estamos haciendo un nivel de gestión creadora, lo hacemos desde un nivel donde este brillo se convierte en un principio de gestión unificada, positiva para la solicitud, que está iluminada y que existe realmente en el espacio de gestión. Vemos ese brillo que se convierte en el principio de la gestión unificada. Y en consecuencia, a diferencia del pensamiento no gestionado, en el día tenemos muchos pensamientos, muchos pensamientos. La mayoría de ellos no son gestionados. Solo cuando decidimos llevar algo a la norma, alcanzar un objetivo, ahí hay un pensamiento gestionado. Y la diferencia entre uno y otro es que cuando tenemos un pensamiento gestionado, necesitamos formar sistemas cercanos al principio de cómo actuar como el creador. Cuando estamos gestionando, nos ponemos a pensar y a sentir cómo actuar como el creador. ¿Qué debemos hacer para actuar como el creador?
En el caso de que se tratara de una sanación o de una regeneración o creación de un órgano, pensar cómo hizo Dios, cómo es el creador originalmente para crear este órgano. Incluso a una distancia Él lo ha creado. Y nosotros también podemos observar que a una distancia se pueden crear órganos. Y hay que hacerlo informativamente siguiendo la matriz que utilizó el creador inicialmente. Y nos preguntamos, ¿cómo saber cómo Dios lo hizo? Y las respuestas sabemos que están en nuestro interior. Tenemos que escucharlas, que intuirlas. Que si de pronto llega un murmullo a nuestra mente, escucharlo porque viene de Dios. Acallar nuestro ego, acallar el ruido del mundo, sumergirnos en el mar de los pensamientos y saber que en lo más profundo de nuestro ser está la paz, el silencio, está ahí el Creador. Y este es un proceso de desarrollo que no se logra de un día para otro, pero si es que nosotros nos lo proponemos, podemos alcanzar, obtener este nivel de escuchar a nuestro Dios interior, de escuchar a nuestra alma. Y ahí están las respuestas de saber cómo Dios ha creado las cosas. Y este es el principio, es el más intensivo. Este principio es el más intensivo y dado que el objetivo del Creador es el desarrollo eterno, es el principio exacto para desarrollar la propia conciencia. El conocer cómo Dios crea las cosas para ayudar a desarrollar nuestra propia conciencia. Muy bien. Y entonces por hoy vamos a concluir aquí y luego continuaremos nuestra lectura y reflexión y nos llevamos toda esta información para ir de a poco, paso a paso, desarrollando nuestra conciencia creadora, ¿sí? Para poder aprender a actuar como el creador actúa. Ahora sabemos de manera consciente que el objetivo del creador es el desarrollo eterno y nosotros elegimos unir nuestra voluntad a su voluntad. Elegimos el camino del desarrollo infinito y estamos disponibles para ello, ¿sí? A nuestro propio ritmo. Así que bueno, muchas gracias. Adiós a Grigori Grabovoi, gracias Sandra y gracias a todos los que se unen. Gracias a ti y a poner en práctica. Exactamente, para eso estudiamos, para practicarlo en nuestra propia vida cotidiana. Además sabemos que la lectura de las conferencias de Grabovoi ya son una práctica en el desarrollo de nuestra conciencia creadora. Está estructurado el material y la información de tal manera por Grabovoi que actúa, ¿sí? De alguna manera nos acomoda los patitos. Nos acomoda los patitos el hecho de estudiar y esta información. Así que bueno, será hasta la próxima.